Bueno, nos habíamos quedado con el final de la Ilíada y la muerte de Héctor. Así que, bueno, seguimos adelante. Eh, bueno, la Ilíada termina ahí con la muerte de Héctor. Pero, bueno, ¿qué pasó después? Poco después de la muerte de Héctor, la reina de las Amazonas llegó a Troya con su ejército. Se llamaba Penticilea, era la hija de Ortrera y Ares, y había matado accidentalmente a su hermana Hipólita. Príamo la purificó para esta acción y a cambio luchó por él y mató a muchos griegos, incluido Macaón. Según algunos, Macaón sería asesinado por Eurípilo, el hijo de Télefo. Y según otra versión, también Aquiles, que más tarde fue exhumado por orden de Tetis. Penticilea fue asesinada por Aquiles, quien después de matarla se enamoró de su belleza. Tércites, un simple soldado, se burló de Aquiles por este amor suyo y frunció los ojos a Penticilea. Aquiles mató a Tércites y tras una disputa navegó a Lesbos para ser purificado. Fue purificado por su asesinato por Ulises, haciéndole un sacrificio a Apolo, Artemisa y a Latona. Bien, cuando se iban, el rey de Etiopía, Memnón, hijo de Titón y Eo, vino con su ejército para ayudar a su tío Príamo. No vino directamente de Etiopía, sino que vino de Susa en Persia, conquistando todas las poblaciones entre Troya y Persia. De este modo dirigió un ejército de etíopes e indios hasta Troya. Llevaba una armada forjada por Hefesto. Las armaduras estaban hechas por Hefestos, al igual que Aquiles. En la batalla que siguió, Memnón mató a Antíloco, que fue golpeado para salvar a su padre Néstor. Aquiles se enfrentó a Memnón en un duelo. Zeus sopesó el destino de los dos héroes. Ganó Aquiles, que mató a su oponente. Pélides luego persiguió a los troyanos hasta la ciudad. Los dioses, viendo cómo Aquiles ya había exterminado a la mayoría, decidieron que esta vez era su turno. De hecho, fue asesinado por una flecha lanzada contra él por Paris y dirigida por Apolo. Según otra versión, fue asesinado por un cuchillo mientras se casaba con Policena, la hija de Príamo, en el templo de Apolo, el lugar donde unos años antes había matado a Troilo. Ambas versiones muestran cómo la muerte del gran guerrero es totalmente ignominiosa. De hecho, Aquiles era invencible en el campo de batalla. Sus huesos se mezclaron con los de Patroclo, se realizaron juegos en su honor, y después de su muerte, como Áyax, vivió en la isla de Leuco, donde se casó con el alma de Helena. Bien, después de la muerte de Aquiles, se llevó a cabo una gran batalla para recuperar el cuerpo de Aquiles. Áyax Telamón logró distraer a los troyanos mientras Ulises se llevaba el cuerpo. Los generales decidieron que la armadura de Aquiles sería para el guerrero más valiente. Áyax y Ulises se adelantaron, habiendo recuperado el cuerpo de Aquiles. Agamenón, reacio a tomar una decisión tan difícil, preguntó a los prisioneros troyanos cuál de los dos había causado el mayor daño a su ciudad. Según el consejo de Néstor, se enviaron espías al interior de Troya para averiguar qué comentaban los troyanos sobre la batalla que tuvo lugar poco antes y sobre la valentía de quienes habían logrado recuperar el cuerpo de Aquiles. Una joven dijo que Áyax era el mejor, pero otra, bajo el consejo de Atenea, protectora de Ulises, dijo que el mejor había sido Ulises. Según Píndaro, la decisión se tomó a través de una decisión secreta, digamos, de los príncipes aqueos. Sin embargo, en todas las versiones, las armas fueron entregadas a Ulises y Áyax, que había quedado resentido, decidió matar a los jueces. Pero por culpa de Atenea, confundió a los generales con rebaños, que fueron exterminados, masacrando en su furia 2 carneros que él cree que eran Agamenón y Menelao. Al amanecer volvió a la normalidad y al darse cuenta de lo que había hecho se suicidó por deshonra, atravesándose con la espada que le había dado Héctor.
golpeándose en el costado o en la axila, según qué texto se tome, considerado por algunos como su único punto débil. Según otra tradición mucho más antigua, los troyanos lo cubrieron con arcilla, lo que lo obligó a permanecer inmóvil y lo condenó a morir de hambre. En el 10º año finalmente de la guerra fue profetizado por Calcante, o por Heleno de Troya, que no se habría derrumbado, que Troya no se derrumbaría, digamos, sin el arco y las flechas de Heracles, que las tenía Filoctetes en la isla de Lemnos. Entonces Ulises y Diomedes fueron a buscar a Filoctetes, cuya herida ya había sanado porque habían pasado 10 años. Según otros, la llaga que tenía fue curada por los médicos Podalirio, y según Sófocles fueron Neoptólemo y Ulises quienes fueron a buscar a Filoctetes, y según Proclo solo Diomedes. Bueno, como sea, ya él está de vuelta en el campo de batalla, donde mata a Paris gracias a sus flechas invencibles, que eran las de Heracles. Según Apolodoro, los hermanos de Paris, Helenos y Deifobe, tuvieron una disputa sobre cuál de los dos debería casarse con Helena, que ahora estaba viuda. Deifobe prevaleció y Helenus, furioso, abandonó la ciudad y se retiró al monte Ida. Calcante reveló que Heleno pudo profetizar las condiciones bajo las cuales conquistaría Troya. Ulises luego tendió una emboscada contra Helenus y lo capturó. Empujado por la fuerza, Helenus le dijo a los aqueos que conquistarían la ciudad si encontraban los huesos de Pélope. Enviaron a la guerra al hijo de Aquiles, Neoptólemo, y robaron a Paladio del templo troyano de Atenea. Los griegos recuperaron los huesos de Pélope, precisamente el hueso del hombro, que fue traído a Troya desde otro lugar y se perdió en el mar en el camino de regreso, pero luego fue encontrado por un pescador y reconocido como el hueso famoso por el oráculo. Posteriormente Ulises fue enviado a Esciro, al rey Licómedes, para recuperar a Neoptólemo, que vivía ahí con su abuelo materno. Ulises le dio las armas de su padre y, según Apolodoro, Eurípilo, hijo de Télefo, vino a apoyar a los troyanos con un ejército formado por hititas. Mató a Macaone, a Nireo y a Peneleo, que era uno de los argonautas, pero fue asesinado a su vez por Neoptolomeo. Disfrazado de mendigo, Ulises entró en la ciudad, pero fue reconocido por Helena. Helena se alió con Ulises y con su ayuda el rey de Ítaca más tarde se robó el Paladio. Y bueno, finalmente la ciudad fue conquistada sin batalla a través de un engaño, el famoso engaño del caballo de Troya, que fue concebido por Ulises. Un gigantesco caballo de madera hueco, un animal sagrado para los troyanos, que fue construido por Epeus y liderado a su vez por Atenea. La madera se recuperó del bosque sagrado de Apolo, y en él estaba escrito que los griegos dedican esta ofrenda de agradecimiento a Ateneo por una buena recompensa. Bien, el caballo hueco estaba lleno de soldados. Apolodoro dice que eran 50 hombres. Otros dicen que eran 3000, una pequeña diferencia. O sea que la capacidad, bueno, era bastante diversa según un autor o el otro. Y bueno, obviamente toman esto último de los 3000 hombres como una hipótesis bastante absurda. Porque digamos que además en los pocos fragmentos que quedan de estos escritos dice que solo los mejores hombres. Entonces, bueno, según otro autor, Tzetzes, había 23. También Quintius Miraus nombra 30, pero dice que todavía había más adentro. Y en la tradición más tardía el número se estandarizó en 40. Bueno, a la cabeza de ellos estaba el propio Ulises.
el resto del ejército abandonó el campamento y se dirigió con toda la flota hasta la isla de Ténedos. Cuando los troyanos se enteraron de que los griegos se habían ido, creyendo que la guerra había terminado, arrastraron alegremente el caballo dentro de la ciudad. Proclo, quien es el que nos cuenta estas cosas, dice que los troyanos derribaron parte del muro para dejar pasar el caballo porque no pasaba. Sin embargo, antes de dejarlo entrar, los troyanos discutieron qué hacer, porque algunos pensaron en tirarlo por un acantilado, otros en quemarlo y otros en dedicárselo a la diosa Atenea. Tanto Casandra como Laocoonte aconsejaron a los troyanos que destruyeran el caballo. De hecho, Casandra sintió un contingente enemigo dentro del caballo y Laocoonte lo apoyó, pero mientras que Casandra no fue creída debido a su maldición, a la maldición que le había echado Apolo, unas serpientes que salían del mar devoraron a Laocoonte y a uno de sus hijos. Algunos dicen que a uno de sus hijos, otros dicen que a los dos hijos, otros dicen que solamente a él. Bueno, la cuestión es que los troyanos decidieron entonces llevar el caballo a la ciudad y pasaron la noche entre celebraciones. Cirone, que era un espía aqueo, hizo una señal a la flota, se detuvo en Ténedo para irse, pero los soldados salieron del caballo y mataron a los centinelas. Algunos piensan que el caballo de Troya en realidad representa un terremoto que debilitó los muros, lo que permitió a los griegos romperlos. Los estudios arqueológicos sobre el séptimo estrato de la ciudad de Troya, el de la Ilíada, sobre algunos artefactos, también sobre unos artefactos hallados, muestran cómo realmente hubo un terremoto. Sin embargo, algunos piensan que la Troya de la Ilíada es la octava, esa sería la homérica. Algunos piensan que el caballo es la pieza de un aparato de asedio, como dice Pausanias, que la obra de Epeo fue un invento para crear una grieta en la muralla troyana. Esta tesis es reconocida por aquellos que no atribuyen un sinsentido absoluto a los frigios, porque bueno, Pausanias llamaba frigios a los troyanos, ¿no? Entonces, si seguimos esta tesis, según la cual había 3.000 hombres dentro del caballo, recordamos que, según Apolodoro, ese era el número de hombres en la tripulación de una helépolis, un arma de asedio de la época helenística. También dicen que los asirios a menudo usaban estas armas de guerra y los llamaban con nombres de animales. Robert Graves cree que Troya probablemente fue conquistada con una torre de madera con ruedas cubiertas con pieles de caballo mojadas para protegerlos de las flechas encendidas. Entonces no tendríamos exactamente la figura de un caballo como si fuera una estatua de madera, sino que era una especie de ariete, pero destinado a romper murallas. Así que bueno, eso es lo que cuentan los arqueólogos como posibilidad, ¿no es cierto? Entonces los aqueos entraron así a la ciudad y mataron a los habitantes que estaban dormidos. Se produjo una gran masacre que continuó hasta el día siguiente y según cuenta Quintius Smianeus, la sangre corrió torrentes, pudrió la tierra, fue la sangre de los troyanos y sus aliados extranjeros muertos. Los hombres yacían reprimidos en una muerte amarga. Toda la ciudad de arriba a abajo fue bañada en sangre. Esto es lo que dicen. Pero no todo salió como querían los aqueos. Los troyanos, alimentados por el alcohol y la desesperación, lucharon todavía más ferozmente. Con la lucha en su apogeo, con la ciudad en llamas, los enemigos se pusieron a las armas y, para sorpresa de los griegos, contraatacaron en caóticos combates callejeros. Todos intentaron defender su ciudad, arrojando tejas u otros objetos en la cabeza de los enemigos, de cualquier enemigo que pasara. El destino de los troyanos, sin embargo, ya estaba sellado, ya que los enemigos habían traspasado las murallas, estaban seguros de que habían ganado. Neoptolomeo mató a Príamo, que se había refugiado en el altar de Zeus en su propio palacio. Menelao mató a Deifobo, el esposo de Helena, después de la muerte de Paris, mientras dormía, y también había matado a Helena.
perdón, habría matado a Helena si no hubiera quedado deslumbrado por su belleza nuevamente. Ajax violó a Casandra en el altar de Atenea mientras se agarraba de la estatua, y debido a la impiedad de Ajax, los aqueos, exhortados por Ulises, quisieron matarlo con piedras, pero logró escapar y salvarse. Esto de la violación de Casandra fue un tema que estuvo retratado en varias ánforas griegas. Anténore, que había acogido a Menelao y a Ulises cuando pidieron el regreso de Helena y que los había defendido, se salvó junto con su familia. Eneas tomó a su padre sobre sus hombros y huyó de la ciudad. Según Apolodoro, se salvó debido a la piedad mostrada hacia sus enemigos. Los griegos luego prendieron fuego a la ciudad y compartieron el botín. Casandra fue entregada a Agamenón, Andrómaca a Neoptólemo, Hécuba a Ulises. Proclo dice que Ulises arrojó al pequeño Astianate de las murallas de la ciudad, y que fue Neoptólemo, en cambio, ya sea por sed de sangre, como dice Quinto Esmirna, o para continuar un ciclo de venganza que sus hijos heredaban de sus padres, porque Aquiles mató a Héctor, Neoptólemo mató a Astianate, que eso es una tesis aceptada por Eurípides también. Neoptólemo luego sacrificó a la joven Polixena en la tumba de Aquiles, según lo solicitado por su fantasma, o porque quería el botín de guerra al que tenía derecho, incluso cuando estaba muerto, porque ella lo había traicionado. Y acá tenemos un montón de costumbres, ¿no?, que se ven con esto de los fantasmas y de los derechos a los botines, según cómo había sido la muerte. Etra, que era la madre de Teseo, era una de las esclavas de Helena y fue liberada por los griegos. Bueno, y nos va a quedar una última parte en el próximo video, en donde vamos a ver qué es lo que pasó en realidad, cuál fue el final, el último de los finales, qué nos enseña esto, quién fue quien realmente ganó esta guerra. Y bueno, se van a sorprender por varias cosas, así que bueno, lo dejamos para el próximo video, que va a ser el último sobre la guerra de Troya, en donde bueno, vamos a ver las vicisitudes de la historia y qué pasó con estos troyanos y con estos aqueos en realidad.